Reporte 100. Con nosotros el director de Salud Mental de la Secretaría de Salud, el doctor José Luis Garibaldi, a quien le agradezco que nos tome una llamada. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, muy bien, muchas gracias por tu invitación. ¿Cómo le hace un paciente con algún padecimiento psiquiátrico para obtener medicamento ante la escasez que se está presentando en el país? Doctor, en este momento, ¿cómo le puede hacer? Bueno, si la persona tiene servicios médicos, requiere acudir a su unidad de atención de tal manera que ahí se le pueda proveer. Estamos identificando que existe una limitación en el acceso a los medicamentos, de tal forma que por medio de los convenios que tenemos estructurados entre las diferentes dependencias de salud en el Estado, como son Secretaría de Salud, INSISTE e ISTESON, veremos la manera de proveer de aquellos medicamentos faltantes, porque por ejemplo nosotros tenemos una concentración importante de un medicamento muy utilizado, sobre todo en la infancia, para el déficit de atención, que es el metilfenidato, que nos comparten que en otras dependencias como INS tienen deficiencia, de tal manera que con eso podamos subsanar la necesidad de medicamentos en especial que puedan tener las personas. En el caso de las farmacias públicas, hemos identificado que existen dos medicamentos con los que sí no se cuenta, inclusive en el país, de tal manera que lo que se ha solicitado es que se realice una adquisición o compra en el extranjero, de tal manera que con esto se pueda proveer a lo que son las dependencias públicas de salud y con esto apoyar a las personas. Necesitamos recordar que quienes no cuenten con INSISTE o ISTESON, se les pueden acceder a la atención y al tratamiento por medio de la Secretaría de Salud. Sí, ¿cuáles son los dos medicamentos que de plano no están en México ahorita? Es el carbonato de litio, que habitualmente se prescribe para el trastorno bipolar, y la clozapina, que es un antipsicótico que se indica en aquellas personas que tienen sobre todo esquizofrenia o alguna otra enfermedad como espectro autista, que tengan alteraciones del pensamiento o de la percepción y que no responden a los antipsicóticos comunes, es decir, que necesitan un antipsicótico que es así como especializado para la resistencia a este tipo de medicamentos. Sí, ¿qué medicamentos, qué otros medicamentos hay limitación? Me dice, hay desabasto de algunos medicamentos en el IMSS, pero ¿qué otros, por ejemplo, han detectado? Dice, litio y clozapina no hay en todo el país, en ninguna parte. Pero, ¿cuáles los otros los que se está batallando en instituciones de salud públicas? Los que están batallando son el metilfenidato y el clonazepam, sí, en algunas dependencias. Nosotros tenemos una concentración importante de estos dos medicamentos. También debemos recordar que con frecuencia estos medicamentos pueden ser sustituibles, nada más que personas que son muy sensibles a estos cambios, o bien que necesitan para tener una mejor respuesta un medicamento en particular, y esta limitación es lo que a veces les genera preocupación, porque no pueden adquirir o la marca a la que están habituados o la presentación. Sí, ¿qué es lo que pasó? ¿Psicofarma es la única farmacéutica en este país que produce y distribuye estos medicamentos? No, hubo un desabasto a nivel mundial. Necesitamos sí, recordar que por motivos de la pandemia se elevaron de manera significativa los trastornos emocionales a partir de la sensación de estrés, violencia familiar, adicciones, y con esto las compañías no estaban preparadas ni facultadas para elevar el índice de producción, de tal manera que se incrementó el consumo, empezó a haber desabasto, pero además, efectivamente, en nuestro país, la principal compañía farmacéutica proveedora de medicamentos psiquiátricos es Psicofarma, y a partir del cierre que se generó en noviembre del año pasado, se empezó a disminuir el acceso a estos medicamentos. Sí, cerró en noviembre entonces. Sí, bueno, se ejerció la limitación para medicamentos controlados de parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, porque encontraron una serie de irregularidades que consideraron que ponían en riesgo a la población. Sí, en noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, ya pasaron 5 meses, va para 6 meses esta situación, doctor, ¿y hay alguna situación que haya informado la Secretaría de Salud Nacional, la COFEPRIS a nivel nacional, de si van a adquirir medicamentos en el extranjero o van a comprarle a otras farmacias, a otras farmacéuticas, o le van a restituir los permisos a Psicofarma para que reinicie la producción? ¿Qué es lo que ha hecho la COFEPRIS al respecto, o la Secretaría de Salud, para garantizar el abasto de estos medicamentos a partir de la suspensión de actividades de esta farmacéutica en particular? Así es. Se va a realizar una compra en el extranjero de los
2 medicamentos que no existen en el país, pero también de aquellos medicamentos en los que hay una disminución, y al mismo tiempo pues esta compañía farmacéutica está pretendiendo subsanar las irregularidades que fueron señaladas para que esto se pueda corregir y pueda nuevamente retomar el ejercicio en medicamentos controlados, porque la otra parte de medicamentos psiquiátricos, como son antidepresivos, esa se sigue produciendo sin ningún problema. De parte de esta farmacéutica. Así es. De parte de Psicofarma. Así es. Sí. ¿Hubo algún plan B de parte del gobierno federal en noviembre pasado cuando suspendió la operación de esta farmacéutica? Bueno, la intención fue que se subsanara el déficit de este tipo de medicamentos con las otras presentaciones o marcas, ¿no? Sin embargo, tuvimos un apagón aquí en las instalaciones. Estamos platicando con el doctor José Luis Garibaldi, director de salud mental del gobierno del estado, de la Secretaría de Salud, sobre el desabasto de medicamentos. Vamos a retomar la conversación, y es que nos comentaba también ahorita una mamá de un paciente psiquiátrico que el desabasto fue a partir de la suspensión de actividades de suspensión parcialmente de actividades de la compañía Psicofarma, que es la productora de este tipo de medicamentos. Ya la Secretaría de Salud en Sonora está viendo la posibilidad de comprar, de que el gobierno federal compre la clozapina y litio en el extranjero, porque hay desabasto absoluto en todo el país, y en el caso de que hay instituciones con limitación en los medicamentos, van a coordinarse entre instituciones para proveer de los mismos. Lo cierto es que también en las farmacias particulares, doctor, tuvimos un apagón aquí. Le preguntaba, ¿se hizo un plan B por parte de COFEPRIS cuando suspendió esto? Sí, bueno, tenemos que recordar que a partir de que se encontraron los hallazgos en esta compañía farmacéutica, se hizo el cierre de esta producción, y al mismo tiempo se realizó un contacto y gestión con las demás compañías para poder subsanar la deficiencia que iba a generar el cierre de esta compañía. Sin embargo, por el estado en el que se encontraba la demanda de psicofármacos a nivel mundial, pues se vio limitada la aportación de las demás compañías, ¿no? Sí, pacientes psiquiátricos que requieran de medicamento y que no lo encuentran en sus instituciones de seguridad social o en farmacias particulares, ¿qué pueden hacer en este momento? Se pueden acercar con nosotros a la Dirección General de Salud Mental y Adicciones, y nosotros podemos ver la gestión independientemente de si tienen algún tipo de derechohabiencia en salud, de tal manera que se le pueda proveer y resolver la necesidad que tienen de atención psiquiátrica. Sí, ¿dónde está la Dirección de Salud Mental? Estamos en el edificio Catamiña, en Boulevard Las Quintas, edificio número 123, o igual también el Centro de Gobierno y la Secretaría de Salud. Sí, alguna coordenada más específica de la Dirección de Salud Mental, la primera dirección, ¿cerca de dónde? Estamos casi enseguida de la Universidad de Vizcaya. Casi enseguida de la Universidad de Vizcaya, en la colonia de Las Quintas. Así es. Ahí está la Dirección de Salud Mental, o la Secretaría de Salud en el Centro de Gobierno. Así es. Muy bien, doctor Garibaldi, muchas gracias. Para servirle, es un gusto. Hasta pronto. Es el doctor José Luis Garibaldi, director de Salud Mental, explica sobre los motivos del desabasto de medicamentos psiquiátricos. Reporte 100.